Solicitamos la presencia en la pista de los ejemplares del grupo número 1, placa número 157, de nombre Mr. Londrina, 030/9, de Rancho Victoria, Londrina, Tenosique, Tabasco. Placa número 158, La Victoria, 101/9, de Rancho Aguacatillo, La Victoria, Ometepec, Guerrero. Así también la placa 159, Bermellón TE, 186/9, de Rancho Las Huastecas, de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. Así también la placa número 160, Naranjos Smoking Gun 5, 587/9, de Rancho Los Naranjos, Cárdenas, Tabasco. Y por último, la placa 162, Naranjos Smoking Gun 5, 589/9, de Rancho Los Naranjos, Lázaro Cárdenas, Tabasco.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos con esta competencia a dar inicio al juzgamiento del Brahman rojo. Primera competencia, con un muy buen ternero para este primer lugar. Un ternero que sobresale en su conformación, un ternero que sobresale en la expresión de musculatura, en la fortaleza de esa musculatura y la abundancia en ella. Cuando los vemos desde el posterior, un ternero que llama la atención en esa expresión de musculatura. En esa expresión de musculatura y en unos mejores aplomos posteriores me supera el toro del segundo lugar. El toro del segundo lugar, un toro que me llama la atención por su tremenda amplitud. Cuando lo vemos en el anterior, a nivel de su pecho, lo vemos en el posterior, mucha amplitud estructural y ahí básicamente supera al toro del tercer lugar. El toro del tercer lugar, un toro muy correcto, en manos, en patas, en aplomos, muy correcto, se desplaza, tal vez el mejor de la competencia. Un ternero de una buena cabeza, de buena longitud corporal y en ese fácil desplazamiento supera al toro del cuarto lugar. El toro del cuarto lugar, un ternero de buena cabeza, de buena conformación, superando al del 15 en una mayor fortaleza a nivel de su línea dorsal y una mayor expresión de musculatura. El toro del quinto, un toro de una buena cabeza y de una muy buena longitud corporal. Muchas gracias. El resultado de este grupo primero, primer grupo de la raza Brahman rojo, corresponde al ejemplar con la placa 162, segundo lugar placa 157, tercer lugar placa 160, cuarto lugar placa 159 y quinto lugar placa 158. El primer lugar es para el ejemplar de nombres Naranjos Smoking, del rancho Los Naranjos de Lázaro Cárdenas, de don Joaquín Alejandro Ligonio. El segundo lugar es para el ejemplar 157, ejemplar 157 con placa, ejemplar con la placa 157, propiedad de don Jorge Suárez Vela, del rancho Victoria Londrina, de Tenosique, Tabasco. El tercer lugar es para el rancho Los Naranjos, en Cárdenas, Tabasco, ejemplar con la placa 160, ejemplar de nombre Naranjos Smoking, de don Joaquín Alejandro Rodríguez. El cuarto lugar es para el ejemplar con placa 159 y se va a las Huastecas, al rancho del criador Primo Castillo Cruz. Quinto lugar es para el estado de Guerrero, en el municipio de Ometepec, al rancho Aguacatillo, del criador Mario Navarrete Quesada. Primer lugar, placa 162, segundo lugar, placa 157, tercer lugar, placa 160, cuarto lugar, placa 159 y quinto lugar, placa 158. Este es el resultado del señor juez para el primer grupo de machos Brahman rojo. En la pista el señor juez tiene 2 ejemplares del grupo 2 con las placas 163 y 164.
Bueno, competencia, 2 ejemplares, ¿no? Donde quiero hacer claridad que los 2 terneros me presentan problemas de aplomos posteriores. Ahí los 2 tienen problemas, cuartillas ya cedidas, ojo con eso. Muchas veces esto es inculcado por manejos, por alimentación. Entonces, como los defectos son por igual, me voy a ir a las otras cualidades. Pienso que el ternero, en primer lugar, es un ternero de mejor cabeza, más masculina, un ternero de mayores amplitudes, de una amplitud y de mucho más expresión de musculatura. Cuando vamos a ese medio, a nivel de su nivel superior, a nivel de los lomos, terminamos atrás en ese posterior, en esa pierna, hay mucho más volumen y mucho más expresión de musculatura. Ahí él saca puntos. Cuando vamos a la amplitud estructural a nivel de su pecho y en ese posterior también acumula más puntos. El ternero, en segundo lugar, un ternero tal vez de mayor desarrollo, un ternero de una buena longitud corporal y sobre todo le abono una buena longitud a nivel de ese tercio posterior. Muchas gracias. Bien, el señor juez, don César Payán, ha determinado un primer lugar para el ejemplar 164 y un segundo lugar para la placa 163. El primer lugar con la placa 164 es de Santa Fe, Tizimín, Yucatán, ganadería del mismo nombre y de nombre Henry, el ejemplar primer lugar. El segundo lugar es para el rancho Chacté del centro de Tabasco y el socio médico veterinario zootecnista Alejandro López Pérez, ejemplar con la placa 163.
Bueno, para esta competencia, 3 toretes, donde me decido por el tolete de menos problemas. Quiero hacer claridad en eso. No quiere decir que porque es primer puesto no tenga sus defectos, pero pienso que en el día de hoy el tenero que menos defectos tiene es él. A nivel de su cabeza, una buena cabeza masculina, bien caracterizada racialmente. A nivel de su anterior, con una jiba bien implantada sobre sus anteriores, unas espaldas fuertes y cuando lo vemos por delante, de muy buen pecho. Vemos cómo el toro va hacia atrás en una forma correcta, larga, y nos remata atrás con una buena y aceptable cantidad de musculatura. Me supera el toro del segundo lugar, básicamente en esa armonía, en esa cabeza masculina, en el mayor balance y sobre todo en un punto fundamental, menos problemas de aplomos. El toro del segundo lugar, un toro también con mucha potencia en su cabeza, bien caracterizado racialmente y en la misma forma va creciendo hacia atrás. Un toro que me supera al del tercer lugar, básicamente en esas amplitudes y en ese mayor volumen, sobre todo a nivel de su tercio medio, su costilla. El toro del tercer lugar, el toro de mayor desarrollo, un toro de una buena expresión de musculatura en ese posterior. Muchas gracias. El resultado del señor juez para el resultado del tercer grupo que el señor juez ha determinado es un primer lugar para el rancho La Herradura con la placa número 166, placa 168 corresponde al segundo lugar del rancho La Valentina, tercer lugar para el ejemplar con la placa 169 del rancho La Ceiba. Primer lugar para el criador Zaida Irene Leaños López, placa 166. Segundo lugar, placa 168 para la ganadería La Valentina de don Gustavo Lastra e hijos de Macuspana, Tabasco. Y el tercer lugar para el ejemplar con la placa 169 del criador Proagro Comitán Sociedad de Producción Rural del rancho La Ceiba. Ustedes y el señor juez tienen en la pista al primer lugar del grupo 1, primer lugar del grupo 2 y al primer lugar del grupo 3. El señor juez dará la explicación del ejemplar que considere en su caso que obtenga el campeonato ternero y el campeonato reservado ternero de la raza Brahman rojos en machos. Bueno, primer campeonato. Tenemos para este campeonato 3 ejemplares, Brahman rojo. Si vemos unos ejemplares con una buena cabeza, masculinos,
bien caracterizado racialmente. Cuando vemos y vamos a la minucia a ver el ejemplar más correcto de todos, el ejemplar que más nos llena, pienso que hay un ternero que sobresale de todos, un ternero con muchas cualidades en su longitud, su balance, su caracterización racial y sobre todo el más correcto a nivel de sus aplomos en manos y patas, y es el ternero que tengo en la cabeza de la competencia. Con mucho gusto para él este campeonato. Por favor, parémoslo. Hace ingreso el segundo lugar. Bueno, segundo lugar, un muy buen ternero también, que en su competencia, como lo dije, dio ventaja con relación al primer puesto a nivel de sus articulaciones, sobre todo a nivel de sus cuartillas en el posterior. Pero si nosotros lo comparamos con los otros dos y examinamos muy atentamente las articulaciones, vemos como el ternero más sano a nivel de las articulaciones, tanto en manos como en los posteriores, es el ternero del segundo lugar, y por eso me voy a ir con eso para este reservado. Con mucho gusto, por favor.